Hola, buenas tardes. Estás escuchando Diario del Jarama. Hoy abrimos un nuevo espacio que vamos a llamar Mundo Alternativo, ¿no? De alternativas que hay para las cosas que utilizamos normalmente. Tenemos con nosotros a Óscar, que es profesor de música, músico y aficionado y conocedor y usuario del software libre. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches al que nos escuchen por la noche. Hola, Carlos, y hola a todos. Sí, voy a subirte un poquito aquí el micro. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente, como estás tú aquí y tal, y para eso te hemos invitado. Gracias. Del software libre, ¿no? De lo que es el software libre, que tú eres conocedor. Y bueno, así para entrar un poco en materia, Sí. ¿Cómo conociste tú el software libre? Bueno, yo no soy informático, por decirlo, si se puede decir de esa manera, no soy programador, pero bueno, cada vez utilizamos más herramientas para nuestros trabajos, más herramientas electrónicas, más herramientas de información y comunicación. Y bueno, lo conocí hace ya unos cuantos años, 15 años por lo menos. Me acuerdo un amigo que sí que él se dedicaba a la administración de redes y tal, y coincidimos en una historia y me estuvo diciendo, oye, pues mira, esto es un sistema operativo nuevo, que es libre, que no sé cuánto. Me contó un poco de qué iba la historia y bueno, un día se vino para mi casa y me acuerdo que era una Red Hat de esas que iban en no sé cuántos CDs, yo que sé, en 8 o 10 CDs, y era un ordenador, pues ahora sería un gracioso, ¿no? Y nada, nos cargamos una cosilla porque era una instalación compleja comparada con lo que hoy se puede hacer, la facilidad de uso. Pues bueno, supongo que los principios de para todos es un poco difícil. Sí, eran unas instalaciones tremendas, ¿no? Sí, sin interfaz gráfica y Sí. había que saber antes de instalarla, ¿no? Y entonces necesitabas un amigo que supiera o una amiga. Aparte que no todo el hardware era compatible, ¿no? O sea, no todo el software o el hardware era compatible con Linux, ¿no? O sea, tenías unos Sí, problemas con los drivers había que estar ahí preparado para muchas cosas, ¿no? sigue pasando hoy en día un poco eso también, es decir, cuando compras algún equipamiento, algún equipo electrónico y te interesa el software libre, pues siempre estás mirando la compatibilidad, pero hace 15 o 20 años eran muy pocas las marcas que ofrecían esa característica. Sí. No, pero hoy día ya con los sistemas de Linux actuales, yo creo que han mejorado muchísimo, son fáciles de instalar, ¿no? Incluso más fácil que los sistemas de Microsoft, y sobre todo que cuando tú instalas un sistema de estos, tú sabes lo que estás instalando, ¿no? O sea, Sí, es bastante transparente, bastante fácil, te dicen las cosas que están haciendo, son las que hacen y no otras. y no otras, ¿no? Y no hacen más. O sea, si quieres hacer esto, lo haces, y si no, o sea, no están haciendo otras cosas. Muy bien, pues después de esta introducción teníamos preparado, ¿no? Una serie como de premisas, ¿no? En el programa y la primera era software libre o el delito de compartir. Sí, el delito de compartir. Pues la verdad es que lo del software libre, explicar así en pocas palabras qué es, no es demasiado complejo. Digamos que también se puede hacer un paralelismo con cualquier producción intelectual. Entonces, esto empieza en los años 70 en Estados Unidos. Un tipo que trabajaba en un laboratorio tecnológico se necesitó hacer algo para unas máquinas y vio que la licencia para poder manejar esa máquina era una licencia privativa, una licencia a la que él no tenía acceso, y tuvo que darle la vuelta y entonces construir algo que pudo compartir con otros compañeros suyos. Claro, está muy relacionado un momento con la aparición de Internet o de unas redes, todavía no estaba ahí todo bien colocado como Internet, y entonces esa manera de controlar la máquina fue el principio de software libre. El software libre no es otra cosa que es una característica del software que hace que la gente tenga más libertad a la hora de utilizarlo. Y bueno, pues... Es que hemos comentado que se dan casos de que, o sea, el delito de compartir, en el sentido de que tú, por ejemplo, con algo que tenga licencia, como un libro electrónico, por ejemplo,
o un simple libro, ¿no? El hecho de que tú hayas comprado el libro y lo hayas leído y se lo regales a tu hijo, pues te está convirtiendo un poco en delincuente, ¿no? Esa actitud, ¿no? Bueno, todavía no se ha llegado a eso, ¿no? Y hoy en día si compras un libro lo puedes dejar a tu vecino o tal, no se ve mal. Pero bueno, las cosas se están yendo hacia ese camino, ¿no? Ahora mismo las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de otras regiones tienen un servicio de libros electrónicos que en sí mismo no es que sea malo, pero esos libros electrónicos tienen una licencia que no permite que tú puedas dejárselo a otras personas y de hecho cuando acaba el plazo de préstamo ya no lo tienes, se desaparece ese fichero electrónico de donde lo tengas. Y bueno, es lógico pensar cuando hay un volumen físico, cuando hay una cosa tangible, física, real, que pues eso tiene un desgaste, no es infinito. Entonces en una biblioteca cuando la gente va a comprar, o sea, a pedir prestado un libro, a las 2 semanas o a la semana o como estipule, tienes que devolverlo para que otro lector, usuario de la biblioteca, pueda también prestar ese libro, ¿no? Pero no tiene mucho sentido cuando es una cosa electrónica porque un mismo título pues lo pueden estar leyendo varias personas a la vez. Entonces, digamos que todavía la costumbre y la legalidad que subyace a la propiedad intelectual está todavía anclada en un momento previo a lo electrónico que tiene características distintas a lo físico. Hay un libro que habla sobre todo esto, sobre cuál es el origen de los derechos de autor, o mejor dicho, los derechos de distribución, de explotación, de lo que se llama copyright, que se llama Free Culture, de Lauren Lessig. Está traducido al español, por supuesto es con una licencia libre, y ahí habla de eso, de cómo todavía no se ha adaptado la legislación a todo este entorno de producción electrónica que tiene otras características y que la legislación poco a poco está empezando a adaptarse a esa nueva realidad. Sí, además que también los gastos hoy día, cuando un libro electrónico no tiene gasto de fabricación, ¿no? O sea, que no se comprende tampoco ese precio. Montado una editorial tiene que fabricar, o sea, hay que hacer las páginas, las pastas y hacer miles de Claro. ejemplares, y sin embargo en el tema electrónico eso cambia mucho, ¿no? O sea, eso tiene que abaratar el coste. No puede ser que cueste lo mismo un libro versión electrónica que un libro, porque el gasto es muy, muy diferente, ¿no? Y ese ahorro tenía que revertir un poco en todo lo demás, ¿no? En todas las personas que luego... Claro, los gastos de distribución bajan un montón, los gastos de distribución también, claro. De fabricación también, aunque bueno, hay que pensar que no es coste cero. Es decir, se llegó a hacer un estudio sobre cuál es el coste en emisiones de CO2 de un documento en pantalla y en papel. Y no es una cosa tan descompensada, es decir, que también leer cosas en un dispositivo electrónico también tiene su huella de carbono, porque la fabricación de aparatos electrónicos también cuesta, Sí, sí. y la electricidad que alimenta todas estas máquinas también cuesta, pero bueno, aún así, evidentemente, el coste para el usuario debería ser menor. Y sobre todo la manera de relacionarse ese usuario o ese cliente con el producto que acaba de comprar o de tomar prestado ha de ser distinto a una cosa física, porque son características distintas. Sí, y luego otra parte también, que no siempre es el autor el que se beneficia de esa licencia, ¿no? De copyright. O sea, que a lo mejor él se lleva un porcentaje mínimo de las ganancias, ¿no? O sea, Claro, sí, bueno, ahí está lo que pasa siempre, ¿no? En el capitalismo, que es que el que tiene el capital, los medios de producción, piensa que él está haciendo más, que le está aportando más, que está arriesgando más, y que entonces la fuerza de trabajo no tiene tanto valor. Y entonces él quiere sacar, digamos, una plusvalía de eso que ha invertido. Y entonces lo que sucede es que los productos que ya no tienen tanta necesidad de capital, pues el porcentaje de los derechos de autor deberían ser mucho más altos, que es lo que está pasando un poco ahora con
con esto, ¿no? Hay productores culturales que se están autopublicando, autodistribuyéndose y consiguiendo unos mejores royalties, unas mejores condiciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, también se ha hecho todo mucho más complejo y también es como está complicada la historia. Sí. También parte de la filosofía parte de la filosofía del software libre es compartir conocimiento, ¿no? Que el conocimiento sea accesible para todos, no solamente para el que paga, ¿no? Ujú. Porque luego, ¿qué haces con ese conocimiento, no? Que no quiere decir que el que paga sea el más listo siempre, ¿no? El que puede pagarlo, ¿no? Entonces, el hecho de compartir, ¿no? Hace que ese conocimiento llegue a todos y que se pueda desarrollar más, ¿no? Ujú. Claro, sí, sí. O sea, que es una inversión al final, ¿no? Sí, esta es una cosa lo de siempre, ¿no? Si es positivo o beneficia a la gran mayoría o una pequeña mayoría. Hay modelos distintos económicos que hacen que una minoría tenga mayores beneficios dependiendo del modelo o según otro modelo pueda beneficiar a más gente. Pues sí, claro. Mira, al hilo de lo que estás contando sobre la compartición de conocimiento, de cómo esto, hemos hablado antes sobre el origen del software libre, de cómo un técnico en los 70, que después se ha convertido en alguien bastante importante en este mundillo, que es Richard Stallman, hizo esa manera, ese driver para controlar una impresora, y él en el año 97 o por ahí publica un relato corto así en plan futurista, en plan distopía, relacionado con esto, que tiene que ver con, pues eso, en un mundo dentro de 30 años, ¿no? 40 años, cómo los estudiantes, porque todavía se seguirá estudiando esa interfaz en plan Matrix de que te lo enchufan al cerebro, todavía para Richard Stallman sería importante y necesario seguir estudiando. Pues bueno, en el 97 él ya habla de que en ese futuro los estudiantes van a necesitar, pues claro, pues como ahora libros, acceso a artículos, a papers, a estudios, ¿no? Y bueno, si os parece, hablo un poquito de cómo de ese artículo, que por supuesto se puede encontrar, lo pondremos debajo, ¿no? en la descripción para que lo podáis leer completo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, os lo leo así en plan resumido y dice, para Halbert, cuando un día Lisa Lenz le pidió prestado el ordenador, el de ella se había estropeado y a menos que consiguiera otro, su proyecto de fin de trimestre sería reprobado. No se atrevía a pedírselo a nadie excepto a Dan. Esto puso a Dan en un dilema. Quería ayudarla, pero si le prestaba su ordenador, ella podría leer sus libros, dejando de lado el peligro de enfrentarse a una condena de muchos años de cárcel por permitir que otra persona leyera sus libros. La sola idea le sorprendió al principio. A Dan, como a todo el mundo, se le había enseñado desde la escuela primaria que compartir libros era algo malo y desagradable, cosa de piratas. Además, no había muchas posibilidades de evitar que la SPA, la Software Protection Authority, lo descubriese. En sus clases de programación, Dan había aprendido que cada libro tenía un control de copyright que informaba a la Oficina Central de Licencias de cuándo y dónde había sido leído y quién los leía. Usaban esa información no solo para atrapar a los lectores piratas, sino también para vender perfiles personales a las empresas. La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la Oficina Central de Licencias lo descubriría y él, como propietario del ordenador, recibiría un durísimo castigo por no tomar las medidas adecuadas para evitar el delito. Quizá Lisa no pretendía leer sus libros, probablemente lo único que necesitaba era escribir su proyecto, pero Dan sabía que Lisa provenía de una familia de clase media que a duras penas se podía permitir pagar la matrícula, y mucho menos las tasas de lectura. Leer sus libros podría ser la única manera que tenía Lisa de terminar la carrera. Dan entendió la situación. Él mismo había pedido un préstamo para pagar por los artículos de investigación que leía. El 10% de ese dinero iba a parar a los autores de los artículos, y como Dan pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente, le dieran los suficientes beneficios como para pagar el préstamo. Más tarde, Dan descubrió que había habido un tiempo en el que todo el mundo podía ir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de becas de biblioteca, pero desde los años 90 del siglo anterior, tanto las editoriales comerciales como las no comerciales habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos.
En 2047, las bibliotecas que ofrecían acceso público y gratuito a los artículos académicos eran ya solo un vago recuerdo. Bueno, pues así empieza el artículo, el relato cortito este, que parece mentira que esté escrito en el año 2007, hablando pues, de esa estudiante de clase media. Dice, clase media que no se podía permitir pagarse los estudios universitarios y mucho menos leer, ¿no? Lamentablemente parece una premonición de lo que hacia lo que vamos abocados aquí en España, y que en Estados Unidos pues ya se veía en el año 2007 lo que iba a estar sucediendo, ¿no? Es así. De todas formas, lo que sí que yo creo que todos deberíamos saber es que hay alternativas a ese tipo de leyes encorsetadas, de derechos, ¿no? Precisamente que se hicieron, Richard Stallman, que lo has nombrado, la licencia general licencia pública general, que es el que lleva el software Linux, y bueno, que permite compartir y tal. O sea, que siempre hay alternativas en las que un autor, un creador o tal diga, no, yo no quiero entrar por este aro, yo quiero que lo mío se comparta, o no, por ejemplo, el copyright es todos los derechos reservados, y luego hay licencias que es algunos derechos reservados que tú eliges el tipo de derecho que quieres, ¿no? Efectivamente, sí. El copyright es todos los derechos reservados para el autor, que en realidad es una protección de los derechos de distribución, de explotación económica, porque muchos de ellos el autor se los cede, menos el patrimonial, que es inalienable, se los cede a la industria que ha hecho la inversión para que su obra se difunda, se distribuya, etcétera. Pero el copyleft, hay distintos tipos de licencia dentro de lo que no es copyright, y tú puedes decidir qué cosas cedes al usuario, qué tipo de licencia. Sí que quería comentar una cosa, que digamos que este tipo de licencias libres que existen ahora para obras intelectuales, tanto artísticas como literarias, como digamos que todo esto proviene del software libre, de esos años 70, de los años 80, y cómo se está propagando esto. Entonces quería hacer apuntar 4 cositas, ¿no? Son las 4 libertades en las que se basa el software libre, que a su vez también se basa todas estas licencias libres de creación artística, ¿no? Sí. Entonces hay la primera libertad, que es la libertad cero, que es como la más prioritaria, y es que el software libre da libertad al usuario para usar el programa como quiera, para darle cualquier uso. Es decir, cuando tú eres usuario de un programa de software libre, lo puedes utilizar para lo que quieras. Y claro, eso nos parece fácil si compramos una silla, que tú en la silla te puedes sentar con el culo en la silla, te puedes poner de pie, te puedes poner debajo, se la puedes poner debajo de un perro o encima de un perro, como quieres hacer con la silla, que paso es tuya, ¿no? No digas momento que al final les ponen copyright a las sillas, ¿eh? Sí, bueno. Pero en el software privativo, si leemos las condiciones y los términos de licencia, nos damos cuenta que no es así. Que ese software, el software privativo, muchas veces te dicen para qué cosas o para qué no cosas puedes utilizarlo. Entonces eso sería como la primera libertad, ¿no? Después la siguiente es que el software libre permite, por cómo está construido y cómo está, digamos, distribuido y publicitado, permite estudiar cómo funciona. Y eso parece que no es mucho, pero tiene muchas consecuencias, porque si se puede estudiar, se puede mejorar. Si se puede mejorar, se puede compartir. El que se pueda estudiar es una cosa bastante importante, sobre todo para la gente que se dedica a la informática, ¿no? Después, la siguiente libertad es que existe para el usuario, tiene la libertad para distribuir copias del programa. Eso quiere decir que si yo soy usuario de un paquete libre, pongamos por ejemplo de un programa de edición gráfica vectorial como Inkscape, yo se lo puedo pasar a alguien, a un amigo. No tiene ese amigo que volver a descargarlo, ni siquiera tiene por qué volver a descargarlo. Yo lo puedo distribuir. Eso fuera del software libre no sucede. A veces que sí que se puede descargar de nuevo en otro sitio, pero es que yo mismo me puedo convertir en distribuidor, y puedo hacer
que eso sea un negocio para mí, porque... Y además puedo decirle, yo te lo entrego a ti y tú lo tienes que entregar a los demás igual, las mismas condiciones que yo te lo entrego, o sea, de manera gratuita. Claro, el software libre, digamos que cumple una serie de reglas, tiene unas libertades que se tienen que seguir manteniendo en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Que tú cojas y te lo apropies, porque es que ese producto intelectual tiene esas características. Claro. Y es que yo lo distribuyo, lo puedo distribuir libremente siempre que la otra persona también lo distribuya libremente. La siguiente libertad tiene que ver con la libertad de mejorar el programa. O sea, lo puedo modificar. Lo puedo modificar. No solamente lo puedo estudiar y ahí se queda, digamos, en una universidad o para trabajo intelectual, sino que lo puedo mejorar, puedo hacer cambios, puedo remezclar. Eso para el asunto de la música es una característica muy importante, porque eso quiere decir que tú puedes coger, imagínate que la música de los Beatles estuviera en licencia libre, podrías coger la batería o el bajo de una canción y poner otras voces, y eso sería absolutamente legal y podrías distribuirlo, o sea, quiero decir que hay muchas libertades ahí, ¿no? Y al hilo de una cosa que decías de que el software libre se puede estudiar porque tiene el código abierto, eso es una seguridad enorme. O sea, el hecho de que tú sepas lo que hace un programa, o sea, tú abres un editor de vídeo o de texto o tal, y sabes que hace eso. O sea, se puede leer. A lo mejor tú no, pero alguien entendido sí. El código está ahí. Un usuario normal, a lo mejor no, pero un informático que entienda un poco de programación puede ver que hace esto o lo otro. ¿Por qué? Porque eso, quería decir esto por lo que no pasa en el software privativo, ¿no? Que es todo lo contrario, que es un código cerrado, que tú no sabes lo que hace, que a lo mejor abres el Word para escribir una carta a tu novia y realmente pues estás abriendo puertos con conexiones a centros de investigación y espionaje, ¿no? Y se ha dado el caso. O sea, no me estoy inventando nada, se sabe, no voy a decir nombres, pero abrir aplicaciones que hacen otras cosas que tú no sabes si lo están haciendo, ¿no? Claro, el código fuente del software es como la receta de un plato, la receta de cocina de un plato. Entonces, si vas a un restaurante, imagina que vas a un restaurante y te ponen un plato que está exquisito, pues si fuera un plato libre, le dirías al chef, por favor, dígame la receta. Sí. Y el chef te daría la receta para que tú lo pudieras volver a hacer en tu casa si te apetece. Sí. Y sin ningún otro truco, el chef, si es un plato libre, si existiera eso, te daría todos los ingredientes, cómo lo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Todos los pasos para que tú puedas replicar y distribuir y mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no fuera libre, pues te podría a lo mejor meter transgénicos, ¿no? Te mete transgénicos. Que pueden estar muy ricos también. Claro, y no te lo dice, ¿no? No te lo dice, ¿no? O le ha echado no sé qué cosita, que es un secreto que está patentado y que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues sí, el código fuente es muy importante, claro. Es muy importante, sí. Y bueno, eso tenemos aquí un poco, por seguir el hilo del código fuente y de las ventajas, ¿no? del software libre, porque tú cuando, por ejemplo, tú te compras un ordenador que ya viene con el Microsoft, con el Windows y todo esto, ¿no? Y por ejemplo, tienes que tener ya de entrada un antivirus, ¿no? O sea, que la seguridad está siempre comprometida, porque que luego otra cosa sería ver quién hace esos virus, ¿no? Porque quién gana con los virus, ¿no? Dicen que el virus viene siempre con un antivirus debajo del brazo, ¿no? No estamos diciendo nada, pero ¿quién se beneficia realmente, ¿no? Porque no creo que a nadie le dé por hacer un código para hacer daño, para fastidiar. Decir, mira, voy a hacer una cosa que llene el disco duro y que se fastidie el ordenador si no tiene algo a cambio, ¿no? Porque eso cuesta trabajo. Hacer un código lleva unas horas ahí. Algún loco habrá, pero tantos virus que hay no es de tantos locos que hay. Claro. Entonces, en este sentido, pues eso, que las empresas, yo que he trabajado también en software libre, ¿no? Con Linux y tal, pues cuando se trata de tener un servidor, que es un ordenador que sirve documentos o una página web o lo que sea, ¿no? Ahí ya Linux, ¿no? Ya no te encuentras Windows, ya en fases, ya en niveles altos ya de esto, ¿no? De informática, ya se tira de sistemas operativos
de código abierto porque son mucho más seguros. Tú no lo compras, lo tienes, pero sabes lo que hace, ¿no? Y sin embargo, si compras algo privativo, tú tienes una empresa y a lo mejor están mandando información de tu empresa, Ujú. te están cogiendo, ¿no? O sea que... Claro, sí. Eso que estás diciendo de que las empresas necesitan saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hace ese software, y Mm, por eso, entre otras cosas, eligen soluciones libres, mm, tiene que ver con que el software privativo se sabe que tiene muchas puertas traseras y mm, conexiones no declaradas mm. con agencias de espionaje, agencias de inteligencia nacionales, internacionales, y entonces, claro, hay empresas que no están dispuestas a que eso suceda. Aparte de que, bueno, pues que el mundo del software libre, los sistemas operativos y las aplicaciones tienen mucho tiempo y por las características que tienen son mucho más seguras, ¿no? Ujú. Hay digamos, un proyecto que sale en Estados Unidos para intentar romper uno de estos tejemanejes de las agencias de seguridad, que se llama el proyecto Prisma, y que intentan, pues eso, romperlo. Prism Project. Ujú. Y es una página web que está accesible para todo el mundo, incluso en español, en la que aparecen una serie de aplicaciones privativas que casi todas las conocemos, pues el Office, el Windows, el no sé qué. Y al lado, las alternativas de software libre Mm. que están disponibles para utilizarlas. Es decir, el que tenga un poquito de interés y que le pique un poco el gusanillo, lo tiene bien fácil. Dice, bueno, pues ya estoy cansado de utilizar Windows. Ujú. Pues ahí tienes un montón de alternativas. Estoy cansado de utilizar el Photoshop, que me lo he tenido que craquear, que me lo ha pasado no sé cuánto y me da eso, pero es que yo no me puedo pagar. Mm. Tienes una alternativa. El que quiera utilizar Photoshop, Mm. perfecto, si ya ha utilizado, si ya ha hecho una inversión en conocimiento, Mm. pero que existe de manera declarada ahí una serie de... Ujú. mm, Por supuesto que existen. Y bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Seguiremos con más el mundo alternativo, con más programas. ujú. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Y bueno, pues nada más, que espero que os haya gustado este programa. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta luego.